Profesor, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, y es algo que yo creo que también a la mayoría de los televidentes, es el asunto de que don Juan siempre se presenta como una figura muy contradictoria, una persona con una personalidad muy fuerte. ¿Cómo era él en esa vida privada, en esa relación con esos asesores, amigos, colaboradores como usted, que fue su discípulo, uno de los más cercanos? ¿Cómo era su relacionamiento? ¿Era afable, simpático, con buen sentido de humor? Sí, es definir un poco la característica personal de Juan Bosch. A veces para alguna gente le resulta un poco extraño lo que uno pueda decir. Yo lo veía como el abuelo. Yo lo trataba a él como el abuelo. Él me trataba a mí con mucho afecto. Y aparte del aspecto humano, él era un típico educador. Los educadores tienen una característica, es que son educadores siempre. Siempre enseñan. Sí. Y por lo menos el educador tiene que tener una condición importante, si no, no es educador, persuasivo. Si el educador no es persuasivo, entonces el educando tiene dificultades. Él era una persona de carácter muy firme, pero era una persona también amorosa. Sabía ser amorosa y combinar las dos cosas. El típico educador. Juan Bosch no dejó de ser nunca un profesor. Ustedes saben que, ustedes ven por ejemplo a Lionel. Lionel tiene esa condición también, esa condición de enseñar al mismo tiempo. Cuando Lionel habla, la gente dice, no le den la palabra, no le den un micrófono. Es porque es persuasivo. ¿Y por qué Lionel es persuasivo? Porque también es educador. Pero le pasa lo mismo a usted. Yo creo que hay una gran similitud también en eso que usted hablaba y cuando describía esa personalidad, quizá por la misma cercanía al ser discípulo de él, pero también hay parte de esa característica en su personalidad. Bueno, lo que pasa es que hay una expresión que anda por ahí que dice que cada cual trae a sus iguales. Correcto. Y entonces, lo que atrajo Juan Bosch hacia él eran personas que tienen todas condiciones, muchos académicos. El PLD se funda inclusive con la participación de muchos profesores universitarios, de dirigentes estudiantiles, en consecuencia estudiantes universitarios, profesores de la escuela media y primaria. Y cuando usted revisa la plantilla del comité político del PLD o del comité central, se va a encontrar con muchos profesionales, muchos académicos, que al participar con Juan Bosch enriquecieron, digamos, ese estilo, esa forma didáctica de manejar el tema político. Quizás la cotidianidad, quizás la lucha política permanente, nos va alejando un poco, vamos descuidando un poco estos métodos que hay que retomar, porque si hay una cosa en la cual siempre se enfatizó es que si íbamos a fundar un partido nuevo, como lo pasó a ser el PLD, ya es un partido adulto, ya el PLD tiene 37 años, pero al pasar a fundarlo, enfatizamos mucho en el hecho de que tenía que ser un partido que al mismo tiempo que realice actividad política, también educara a los que ingresaban a la organización. Por eso en el PLD, por ejemplo, teníamos lo que llamamos círculo de estudio, y era para formar los compañeros que ingresaban. Podíamos tener círculo de estudio porque la característica inicial del PLD era cerrada. Luego, cuando abrimos el partido, en el 2000 fue que lo abrimos, hace 10 años. Sí, hace 10 años. Cuando abrimos el partido, ya no podían haber círculo de estudio, eran desbordados y en consecuencia hemos estado en la búsqueda de un nuevo método que nos permita mantener un proceso educativo siempre dentro de la organización. Los dirigentes originales del partido, medios y de base, a veces se resienten y dicen, bueno, que el PLD no es lo mismo de antes. Es que no puede ser la misma cosa. No, claro que no. Una de las cosas que aprendimos fue inclusive a que todo cambia, todo se transforma. La en la sociedad, claro, en la naturaleza, en la sociedad, y el PLD para poder avanzar tenía que cambiar. Miren, para que ustedes vean, el PLD en su origen, en su momento de iniciarse, éramos tan cerrados
que cada organismo lo integraban 5 personas. El comité político lo integrábamos 5 nada más, no más de ahí. Juan Bosch, Tonito Abreu, que era el secretario general, Rafaelito Alburquerque, que es el vicepresidente actual, José Joaquín Guidó Medina y yo, nosotros 5, para que cupiéramos un carro. Nos reuníamos y pudiéramos circular, porque eran los tiempos de la Guerra Fría. Era difícil. Los tiempos en que se te grababa, bueno, se graban hoy, teléfonos. Claro, pero es verdad que esa era la razón, o sea, todo, de verdad fueron porque cabían en un carro. Para poder operar en una forma clandestina sin ser clandestino. Correcto. Porque éramos un partido que pasamos a registrarlo en la Junta Central Electoral. Y éramos nosotros los conocidos, pero los dirigentes medios no eran conocidos ni podían ser conocidos, para evitar que los persiguieran, para evitar que los reprimieran. Habían dirigentes nuestros que trabajaban hasta en el Banco Central, hasta en el Palacio Nacional, y no lo sabían. No sabían el gobierno que trabajaban ahí. Eran dirigentes nuestros que al pasar a la fila del partido, sin embargo, mantenían un tipo de organización semiclandestina. Yo identificaba a los compañeros de mi partido oyéndolo hablar. No necesariamente en encuentros sociales, cualquier reunión, en actividad cualquiera, me daba cuenta por su forma de hablar que eran del PLD. Y entonces, en forma un poco disimulada, lo identificaba, y a veces no querían identificarlo para que no se sintiera identificado, porque eran tiempos de mucha represión. El PLD tenía entonces, y ahí viene el tema de querer explicar esto en algún programa, tenemos que hacerlo. ¿Por qué hicimos eso de esa forma? ¿Qué era lo que preparaba el PLD y por qué se preparaba de esa forma, de esa manera? Son temas importantes porque eran los tiempos de la confrontación bipolar. Socialismo, capitalismo. Así es. Nosotros ni éramos socialistas ni éramos un partido capitalista. Éramos un partido, y lo somos, de Liberación Nacional. Así es. El partido que busca la consolidación del Estado Nacional, que busca el bienestar para la sociedad. Pero en aquellos tiempos de confrontación, ni los yanquis aceptaban eso, ni tampoco el bloque socialista aceptaba eso. Estábamos en el medio de aquella gran confrontación, y entonces teníamos el problema de que las izquierdas todavía a mí me adversan. A mí todavía el grupo de Falpo, Narciso Isacondi y su gente, todo eso me adversan por una tradición que hubo siempre de enfrentamiento con ellos. Pero lógicamente también había un enfrentamiento con la derecha. Y teníamos nosotros como partido que crecer en aquel ambiente tan hostil. Participábamos en las elecciones para poder crecer, pero no porque creyéramos que ese era el camino en ese momento, que no se podía llegar al poder por la vía electoral. El Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por el profesor Juan Bosch, en aquellos momentos que, como usted cuenta, compañero Franklin, eran muy difíciles, se convierte el Partido de la Liberación Dominicana en el partido de gobierno. Entonces eso lo hace también. Fue todo un acontecimiento en aquella época, a pesar de, como usted cuenta, tener tanta oposición de las fuerzas de las fuerzas predominantes, de los que tenían el poder en ese momento. Se convierte el Partido de la Liberación Dominicana en partido de gobierno, aunque por un espacio de corto tiempo. Sería bueno que nos hablara, porque luego de la muerte de Trujillo, aquí en la República Dominicana hubieron varios gobiernos, pero no gobiernos elegidos por la sociedad dominicana. Es el Partido de la Liberación Dominicana quien en primer momento se convierte en un partido elegido por el pueblo. Bueno, yo no entendí bien tu pregunta o tu cuestionamiento, porque me da la idea de que te refieres quizá al primer gobierno de Juan Bosch. Sí, así mismo es. Pero entonces ese no era el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, era el PRD en ese momento. PRD. Así es. El PRD, Juan Bosch gana las elecciones de 1962, cuando Kennedy era presidente de Estados Unidos. Gana las elecciones con más de un 60% de la votación. La gana frente a un sector que se denominaba cívico.
que era un movimiento que agrupaba básicamente el sector más conservador y de derecha del país, que a su vez era al mismo tiempo también antitrujillista ese sector. Cuando Juan Bosch gana las elecciones en el 63, hace un gobierno de 7 meses, que fue un gobierno que se recuerda como un gobierno profundamente democrático por las cosas que hizo. Fueron de tanta valía que, bueno, se habla de ese gobierno como un gobierno paradigmático. Ahora bien, el derrocamiento de ese gobierno se sabe, porque desclasificadas las documentaciones, se sabe que se debió a lo siguiente: Estados Unidos invadió Cuba por Bayaco y Chino. Esa invasión a Cuba fue un fracaso. Estados Unidos intentó al mismo tiempo tumbar a Duvalier usando territorio dominicano, sin que lo supiera Juan Bosch, que era el presidente. Juan Bosch pidió a la OEA una investigación sobre esa actuación norteamericana desde territorio dominicano sin el consentimiento del gobierno dominicano. Y eso llevó a que Kennedy, queriendo evitar un escándalo internacional mayor que el de Cuba, y ya como secuela y legado al de Cuba, decidieran ya por producir lo que fue el derrocamiento de Juan Bosch. Por demás, ese derrocamiento para muchos dominicanos no lucía que esa era la causa. Ni siquiera el mismo Juan Bosch llegó a conocer que esa era la causa, sino muchos años después. ¿Por qué? Porque lo que se vio enfrentado a Juan Bosch fue a la Iglesia Católica y esos sectores cívicos que eran antitrujillistas y que tenían en gran medida mucho interés de heredar los bienes dejados por Trujillo, que fueron muchos los bienes dejados por Trujillo, puesto que había tenido el control del Estado por mucho tiempo. Ahí estoy viendo a los técnicos haciendo una señal. Yo creo que, vista el hecho de que el tiempo se nos ha agotado, sí, así es, me parece que debiéramos de hacer un segundo programa con ustedes, si a ustedes les parece. Claro que sí, porque el tiempo nos quedó muy corto. Lo podemos hacer para mañana. ¿Cómo no? Con gusto, Así con gusto. Que, y podemos dejarlo en ese punto. Y Ana Silvia tenía hasta unas preguntas que Y hacer. Mildred también, ya me quedé con el deseo de hacer otra. Dejémosla para el Para próximo mañana. programa. Bueno, señores, muchísimas gracias. Hasta el noviembre 18 estaremos con ustedes con muchos temas muy interesantes. Recuerden nuestra página web www.franklinba.net, donde se pueden registrar, y nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Franklin va, pa'lante que vamos, Franklin Almeida va. Autoridad con respaldo popular, firme pero humano, y a todos trata igual, genera confianza, tiene